Hey, ¿cómo estás? Hoy quiero invitarte a mi casa para que juntos hagamos esta obra. Antes que nada, me presento, yo soy J-Paint y mi historia en el graffiti inicia por allá en el año 2007 más o menos, cuando tenía solo 14 años de edad. Inicié haciendo tags, bombas, throw-ups, inicialmente en el norte de Bogotá, en El Codito, en San Antonio, en Verbenal, en Lijacá, en Mirandela. Y me enamoré de la calle, me enamoré del graffiti, de todo lo que encierra hacer graffiti, porque a veces ni siquiera se trata de lo que pintas, sino de toda la experiencia que hay alrededor de un graffiti. Ahora vamos a hablar de los materiales del graffiti. En primera instancia, quiero presentarles las caps, las boquillas. Existen dos grandes categorías, las cuales son macho y hembra. ¿Cuáles son las diferencias? La hembra no tiene el tubo pegado a la boquilla. Lo bueno es que para esto existen adaptadores con los cuales podemos utilizar sprays diseñados para boquillas hembras con caps macho. La segunda categoría corresponde a las caps macho, que a diferencia de las caps hembra, estas tienen un tubo. Estos tubos tienen una apertura y dependiendo del tamaño de la apertura podemos identificar el tipo de caps que estamos utilizando. Hay tres grandes categorías de caps. La primera es la skinny, la segunda las estándar, la tercera son las fat caps y pueden haber unas cuartas que están dedicadas a estilos caligráficos o veladuras, pero digamos que las más utilizadas son la skinny, la estándar y la fat cap. ¿Cómo identificarlas? La skinny, como lo que nosotros necesitamos es que se haga un trazo lo más diminuto posible, lo más chiquito. Lo que hace esta es evitar que entre por ahí mucha pintura, entonces esta no tiene ninguna apertura en el tubo, ¿sí? La estándar es un poquito más ancha, entonces la podemos identificar porque esta tiene una apertura, sí cuenta con apertura a diferencia de una super skinny. Y las fat caps las identificamos porque tienen aperturas mucho más grandes. ¿Cuáles son las boquillas que más yo utilizo? Son estas cuatro. La primera es la super skinny, que esta es especial para detalles muy chiquiticos. La segunda es la banana yellow, que esta es especial para hacer líneas y para hacer trazos, también para rellenar y hacer veladuras y degradés, depende cómo uno la utilice también. O sea, cada una de estas podría modificar sus propiedades dependiendo del uso. Dentro de las fat caps utilizo estas dos, que es la orange, que es como un trazo mediano, un poquito más grande que la banana yellow, y la astro fat, que este ya es un trazo súper grande. Entonces estas últimas nos ayudan a rellenar y a crear degradés, sobre todo a crear veladuras. Entonces pues hay que tener cuidado también, porque digamos estas fat caps consumen mucha pintura, entonces puede que se te vaya el tarro pintando el fondo de algo y sea innecesario. Por eso es necesario aprender a utilizarlas dependiendo del uso que les vayamos a dar. Una de las herramientas más importantes es la mascarilla. Esta es una máscara que nos protege de los gases del aerosol, que son muy nocivos para nuestros pulmones. Entonces esto es una de las cosas indispensables, sobre todo si se trabaja en interiores. En el graffiti no solo trabajamos con sprays, sino también con vinilos, entonces no está de más tener brochas, unas buenas brochas y unos buenos rodillos. Estos sirven sobre todo para fondear, necesario cuando vamos a hacer producciones muy grandes, 1 metro, para medir las proporciones de la pared que vamos a intervenir. Y este elemento de acá se llama tirar líneas. Este es especial para también producciones muy grandes, para marcar líneas y hacer rejillas o proporciones que nos ayuden a nuestras piezas. Digamos que esto se utiliza ya mucho en situaciones donde se quiere que el diseño sea perfecto, que sea totalmente proporcional. Cuando uno, no sé, trabaja haciendo luego una marca y tiene que quedar tal cual es,
ayuda mucho para hacer la rejilla de construcción del logo. También es necesario ir con ropa cómoda, con un buen bloqueador solar, una bolsa de basura para no dejar reguero por ahí. También sirve mucho los andamios. Hay que tener en cuenta que estos miden alrededor de 1,50 de alto y que van por secciones. Entonces, dependiendo del tamaño de tu obra, pues vas a alquilar secciones de andamios. También hay grúas eléctricas que nos ayudan de una manera más cómoda a llegar a grandes superficies. Y bueno, todo esto depende del tipo de intervención que vayas a hacer. Si ya es un graffiti callejero, pues no necesitas tantas cosas. Si ya es una masterpiece o una super obra, pues digamos que eso requiere muchas más herramientas. Ahora vamos con el soporte. En esta ocasión vamos a utilizar un cuadro de madera, pero uno de los soportes más comunes a utilizar es el MDF. ¿Por qué? Porque son láminas económicas y muy versátiles, con las cuales el aerosol trabaja muy bien. Mi recomendación es aplicar primero un imprimante. En este caso se aplicó gesso. Esto ayuda a preparar el soporte para la pintura y tapa los poros y ayuda a que la pintura sea más consistente. Lo bueno es que los sprays, pues digamos que tienen mucha consistencia, entonces a veces esto pues puede que no sea necesario, pero yo lo recomiendo, yo prefiero hacerlo para que el cuadro sea más duradero. En cuanto a soportes, pues digamos como no puedo salir a la calle a pintar porque estamos en plena cuarentena, el graffiti no solamente se hace en paredes, también se hace en canvas, se hace en pieles, como en el caso del body paint, se puede hacer a través de estampados, mejor dicho, pueden mutar de muchas formas. Entonces, no limitarse por el simple hecho de no poder salir. En cuanto al color del fondo, esto va a depender mucho del diseño que vayamos a realizar. Yo recomiendo utilizar fondos neutros como un gris, pero también depende de los sprays que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar la marca Bulldog, los básicos, entonces estas pinturas tienden a no tener mucha consistencia, entonces colocarles un fondo blanco ayudan a resaltar un poco más los colores que si fuera un tono oscuro. Entonces, dependiendo también del diseño de las herramientas, hay que mirar cómo se va a fundir. En cuanto al boceto, es necesario que una idea sea desarrollada, no quedarnos solamente con lo primero que sale. Es válido, pero digamos que tiene mucha más fortaleza algo que es pensado, que es desarrollado. Pero también tenemos que tener en cuenta que el boceto es solamente eso, un primer esbozo de lo que se va a hacer. Realmente lo que importa es la pieza final. Entonces yo en cuanto a bocetos lo que hago es componer. ¿Sí? Si voy a dibujar, no completo totalmente las figuras, porque lo que hago es una referencia de lo que tengo en la cabeza, pero cuando estoy frente al muro, ahí sí ya comienzo a darle todos los detalles necesarios. Eso sí, puede que el boceto no esté finalizado, pero sí tenerla clara. Eso es lo más importante. En este caso vamos a pintar un ojo, entonces lo que hice fue tomar una fotografía y en esto me voy a basar para pasar al soporte. Toda mi vida he pintado ojos, me parece que son la puerta del alma, entonces pues nada, decidí pintar un ojo que debe llevar cuando trabaja, digamos, cosas realistas, ojalá una fotografía impresa o en este caso una tablet, y tener en cuenta que es necesario forrarlo. Obviamente nuestras manos van a estar llenas de pinturas y demás y pues se va a echar a perder tanto la fotografía como la tablet en este momento. A veces también se utiliza el celular. Lo importante realmente está en que tú la tengas clara, ¿sí? En que al momento en que te enfrentes al muro estés decidido y puedas botar la mejor energía haciendo tu graffiti. Recomendaciones antes de ponerte a pintar. Mi primera recomendación sería crear una área segura. Es decir, nosotros vamos a tener un montón de sprays, de elementos que tenemos que cuidar también, y pues la idea no es estar pendiente de esto tampoco. Entonces, dependiendo de lo que vayas a pintar, déjalo en un lugar visible y cómodo, de tal manera que no te tropieces con eso y lo tengas al alcance, ¿no? Ahora vamos con la práctica con el aerosol.
no está de más decirlo. Hay que batirlo energéticamente hasta que la pintura se logre mezclar y activamos así el spray para dejarlo. Bueno, esta es una super skinny. Vamos a ver cómo, según la presión que uno ejerza en la boquilla, es el trazo, asimismo como la forma, es decir, el ángulo con el cual uno vaya a pintar, también depende el trazo, la cercanía, la distancia. Todo esto va a modificar los trazos. Entonces no es lo mismo que yo haga un trazo así, otro que haga así, otro que haga así. Incluso cambian de anchura, de ancho, porque digamos este es especial para hacer degradés, y digamos si yo llego a colocar la lata así, me genera un degradé, ¿sí? Todo esto hace que saber utilizar la lata sea algo necesario. Entonces, si queremos hacer una línea que tenga el mismo grosor, es necesario que nosotros mantengamos la misma distancia del bote con la pared, o sea, que sea paralelo. Si nosotros queremos que la línea sea del mismo grosor, tiene que mantener una distancia. Para hacer este tipo de líneas es necesario no solo mover la mano, sino el cuerpo también. Porque, digamos, es distinto que uno haga una línea así, donde vemos que el trazo acá se disipa y se va concretando acá, y después vuelve y se difumina. No es un trazo limpio. Entonces, digamos, si vamos a hacer una línea para abajo, es necesario que peguemos la lata y bajemos con ella, así queda una línea recta. También la velocidad de la lata tiene mucho que ver, porque pues dependiendo de la consistencia de la pintura también se va a llegar a generar chorreos, y eso es interesante cuando uno quiere que eso se vea. Esta es la Orange y quiero mostrarles el trazo. ¿Sí ven que bota mucha más pintura? Y también hace un trazo pequeño. Todo esto depende de cómo tú la manejas. Entonces, esta es muy buena, a mí me gusta para tags sobre todo. Entonces, si uno gira la muñeca, también genera distintos grosores. ¿Sí ven? Esta es la Fat Cap, digamos, más grande que yo utilizo. Podemos ver cómo tira un trazo súper grande, igual. ¿Sí? Dependiendo de la inclinación, de la presión, también puede llegar a hacer trazos un poco más pequeño, pero obviamente la carga de pintura es superior. Digamos, miren el trazo acá. ¿Sí ven? Esto ayuda un montón a hacer sobre todo veladuras y degradés. Entonces, si uno aleja la lata, dependiendo de la angulación que quieras, la sombra, podrías llegar a generar un degradé de tonos, unas veladuras. Una de las caps también más utilizadas es precisamente la Banana Yellow para rellenar. ¿Cómo es la forma correcta de rellenar? Digamos, yo tengo acá este cuadro. La forma correcta de rellenar es de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero siempre finalizando y volviendo a comenzar. Si quedan parchecitos, pues retocas ahí y ya. Porque no se hace, normalmente la gente rellena así, pero eso no se hace precisamente por la carga de pintura que se genera en las esquinas. Entonces ahí se pierde pintura y pues no queda bien. Incluso quedan texturas de eso. Entonces, claro, la forma correcta de hacerlo es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Si miran la diferencia de tinta, es porque no se bateó bien la lata. Entonces siempre antes de usarla, antes de intervenir su pieza, su muro, pruébenla.
en otro lado. Yo normalmente tengo una tabla o incluso utilizo las mismas cajas para probar los sprays antes de utilizarlos en la pieza. Ahora, lo primero que se hace es el encaje. El encaje son las líneas guías que trazamos según nuestro boceto o según lo que tenemos en mente. Se hace de un color parecido al del fondo con la finalidad de poderlo cubrir después. Entonces, digamos, este es un color muy clarito y pues va con los colores que voy a usar, entonces va a ser muy fácil de cubrir con otros colores. Hay que tener en cuenta que si el encaje no está bien, pues si no nos gusta ahora, no nos va a gustar después, entonces hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Es importante que nosotros tratemos de ponernos en la posición del espectador para ver desde qué punto va a observar él. Obviamente esto es un cuadro pequeño, pero en una calle es necesario ver desde qué posibles puntos se puedan parar los transeúntes a observar su obra. Entonces, digamos, si tienes un semáforo al lado, muy seguramente ese sea un punto donde ellos paren y alcen la mirada para mirar la obra. Entonces, hacer la perspectiva desde ahí funciona mucho, un montón, lo hace más atractivo. Entonces, uno que hace, uno tiende a estirar las líneas y alejarse para observar. ¿Listo? Por ejemplo, veo que me quedó muy arriba, demasiado arriba. Entonces, pues nada, lo ideal sería tapar y volver a hacerlas. O coger otro color y retomar. Aquí tapamos las líneas un poco con blanco y vamos a proceder a hacer nuevamente el encaje. Voy a tirar a la policía, no joda. No puedo hacer grafitis en su casa. Es así como llegamos al final de este tutorial. Espero haber aportado a tu crecimiento como artista urbano o grafitero. Cualquier duda, comentario, pregunta, me puedes encontrar en Instagram como @ypaint y en YouTube como magiaypaint. Esto es todo, nos veremos en las calles y que nunca deje de latir.